Volvemos nuevamente a estudios de Marítima 100.9 con este espacio maravilloso que tenemos todos los sábados de 8 a 12 aquí en Marítima 100.9, periodismo sin Photoshop. Ya estoy con mi invitado en estudio. El primero fue Gustavo Pedraza, pero por teléfono. Él es el abogado Ciro Áñez. Estoy viendo acá su resumen de su hoja de vida y veo que está con un doctorado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, pero yo lo he invitado porque no saben cómo le han echado flores la otra noche un par de amigos por sus conocimientos y estudios en Derecho Penal a propósito del famoso nuevo Código del Sistema Penal. El doctor Ciro Áñez había sido presidente fundador de la Academia Boliviana de Derecho Penal, Económico y Empresarial, es miembro del número de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y miembro del Comité de Ética de esta Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Es miembro también de Amnistía Internacional y del PEN Club Internacional. Ha escrito también varios libros, eso ya me comentaban mis amigos con los que estuve, que no voy a decir quiénes son, pero ellos deben estar escuchando. Doctor, primero muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros sobre un tema que usted ha visto. Está en agenda y va a estar en agenda no sé por cuánto tiempo más. Sí. Lo primero que le voy a preguntar, ¿hay motivos para preocuparse por este nuevo Código del Sistema Penal aprobado en Bolivia? Muchas gracias, Maggie. Primeramente agradecer por la invitación. Para mí es un halago. Yo te sigo mayormente por Facebook. Escucho un poquito ese escenario 1, que es importantísima su contribución que tienen. Ahora, sobre tu pregunta, Maggie, realmente es para preocuparse de entrada. Lamentablemente sigue con un sistema muy inquisitivo este código. ¿Qué es lo que pasa? Este código penal, el sistema penal boliviano se llama, condensa en un solo cuerpo legislativo dos códigos. ¿Por qué? En realidad, uno de los... ¿Esa es una tendencia o no? No. En Latinoamérica, Ecuador tiene eso. Y Ecuador tiene 3 códigos en un solo cuerpo. El Código Penal, Código de Procedimiento Penal y de Ejecución Penal. Bolivia tiene solamente 2 códigos en un solo cuerpo. Uno de los consultores de estas modificaciones que han habido es el doctor Binder, o Binder, dicen, ¿no? Un alemán. ¿Quién es él es argentino, pero tiene obviamente, origen alemán, su familia. Él tiene la lógica de que, como está hablando del sistema penal, entonces quiere incluir todo en un solo código. Y ese un poco es lo que él ha defendido en su momento cuando se le preguntó. Y él dijo, no, esto responde a un criterio de integridad, que esté todos los artículos y demás cosas, ¿no? Ahora, eso en realidad no debe preocuparnos mucho si está o no junto. Lo que más preocupa es el contenido en este caso. No es tanto la forma, sino el contenido. Y en el contenido vemos, por ejemplo, por un lado un código penal que debería responder a un sistema más garantista, es decir, de velar los derechos y las garantías de las personas, y principalmente, y eso es bueno que la ciudadanía lo entienda, en este caso del derecho penal está diseñado para contener el poder punitivo, no es para expandirlo y reprimir a la ciudadanía, más bien por el contrario. O sea, esa es la visión dentro de un Estado democrático constitucional de derecho, que es lo que estamos viviendo actualmente. Un país que se alega ser democrático tiene que responder a un criterio donde a quien se protege al ciudadano, no a la inversa, no es que el Estado va a reprimir contra el ciudadano. ¿Okay? Entonces el Código Penal debe tener esa visión, decir, por ejemplo, si me va a afectar el derecho a la vida, tiene que haber unos delitos que proteja pues a la vida, porque hay un bien jurídico protegido que es vida, por decirle, ¿no? Y así hay libertad de prensa también, libertad de expresión, libertad de opinión, o sea, son criterios, libertad ideológicas también, ¿no es cierto? Y lamentablemente este código no responde a eso en la parte del Código Penal. Y cuando vamos al procedimiento penal nos asustamos más. Y es lo que no se está hablando todavía. Se habla más del Código Penal porque la gente se asusta con las penas y demás cosas. Pero es bueno que entienda la ciudadanía lo siguiente. Ese Código Penal se va a materializar en el procedimiento penal. Es decir, la gente va a sentir la presión mayor cuando un fiscal lo cite, cuando un fiscal lo lleve a declarar, cuando un fiscal lo mande a una audiencia cautelar, lo va a complicar más. Y hay que ver en qué condiciones está el procedimiento penal y lamentablemente no está en buenas condiciones. Se lo adelanto un poquito porque realmente vamos a ir punto por punto más adelante. Se lo adelanto un poco, el procedimiento penal asusta por lo siguiente. Miren,
yo recuerdo el caso de Hotel Las Américas. ¿Recuerdan el año 2009? Lo hemos estado comentando hoy en la mañana a propósito de lo que ocurrió en Venezuela la madrugada del lunes, doctor. Exacto. Entonces, uno se alarma, ¿no? Se paran los pelos. Ahora, ellos entró, la famosa UTARC entró, allanó domicilio sin ninguna orden judicial. Y eso lo reconoció inclusive. No había presencia fiscal. No había presencia fiscal. Eso lo reconoció el propio Marcelo, ¿cómo se llama? Sosa, el fiscal en ese momento. Resulta de que este código tiene la novedad de decir allanamiento de domicilio sin autorización judicial. Y dice, ya está en el código. Yo se lo voy a mostrar después, que ya con el artículo es parecido, ¿no? Resulta de que esto es preocupante porque dice 4 condiciones para que la policía boliviana, ni siquiera dice policía judicial. El Código Penal actual, el procedimiento penal que aún sigue con vigencia, el anterior, digamos así, ese dice policía judicial. Está hablando de la policía de la FELCC, ¿me entiende? Pero acá dice este artículo, la policía boliviana o el Ministerio Público podrá allanar el domicilio sin orden judicial en estas 4 condiciones, y pone 4 condiciones. Una de ellas es cuando se prevea que se va a cometer una infracción penal. Es decir, hablamos de sospecha. O sea, ni siquiera se ha cometido, ya estamos, eso prevea, y eso es peligroso. O sea, y más aún me preocupa más que sea la policía boliviana que le dan esa autorización para poder intervenir. O sea, tiene que haber controles. Es terrible. ¿Quién controla esto? Debería ser un juez instructor que controle. Lamentablemente el fiscal tiene más poder con este código. Y es lamentable porque puede venir represión. O sea, debemos asustarnos más con el procedimiento penal que el Código Penal, por si acaso. Y usted sabe que me llamaba la atención porque ayer, y yo la tenía ahí, no sé si nos va a dar tiempo, al final del programa había previsto compartir una conferencia de prensa que dio el fiscal general Ramiro Guerrero, diciendo, nosotros ya estamos listos y hemos comenzado en la implementación de un poco más, digamos, espectacular nuevo código del sistema penal. Me llamó la atención porque él es un hombre mesurado, ¿no? Porque hace el anuncio en un momento donde hay una presión ciudadana a nivel nacional, y no es política partidaria, ¿no? Es de todos los sectores por la abrogación del código. Exacto. Ahora ese es otro debate, ¿no? O sea, ¿qué es lo que la ciudadanía busca? La ciudadanía está hablando de abrogación. Si hablamos técnicamente, se puede. ¿Por qué? Porque este código, aquí tengo la Gaceta Oficial, este código del sistema penal, sí, este código tiene una vacatio legis. ¿Qué es vacatio legis? Que queda pendiente su aplicación hasta 18 meses de su promulgación. Esto ya fue promulgado, estamos corriendo 18 meses, por lo tanto sigue vigente el anterior, sigue vigente. Como está en vacatio legis, si ellos abrogan este código de sistema penal, se mantiene vigente. No pasa nada. No pasa nada. Pero si pasan 18 meses y no se abroga, entonces uno tiene que empezar a buscar las derogaciones de cada artículo que vea conveniente. Eso es una tarea que no se puede acabar porque he hecho varias entrevistas, doctor, sobre este tema. Y claro, primero comenzó como si fuera solamente un problema de los médicos. Después apareció el transporte. Después resulta que la prensa, ¿no? Después los gremialistas, el comercio. Después los partidos políticos, las agrupaciones, las plataformas ciudadanas. Por último, hasta las iglesias. Exacto. Y comentarle que inclusive nosotros como academia, en el 2017 hicimos varios eventos. Inclusive nos juntamos 2 academias, la de Derecho Penal, Económico y Empresarial, con la ABEC, que es la de Institucionales. Nos fusionamos, hicimos un libro colectivo en homenaje a Wilman Durán, al doctor Wilman Durán, un amigo muy querido nuestro que fallece, y lo hacemos un libro homenaje a él. Y ahí ya decíamos esto, otro. Llegó inclusive ya a nivel profesional. ¿Cuándo fue eso, doctor? Fue en el mes de mayo, más o menos mayo. Cuando comenzó a hablarse, porque en mayo es que el Colegio de Abogados tiene una copia. En mayo es cuando llega una fotocopia al Colegio Médico. Exactamente. En mayo los empresarios se sientan y en diciembre del 2016, inclusive tuve una entrevista de una radio donde ya manifestamos este problema y lo decimos y escribí un artículo sobre eso. Pero ¿qué es lo que quiero tomar en cuenta? Cuando posteriormente ya a nivel profesional me llama CAINCO, nos contrata para un asesoramiento que hicimos, vamos a la Asamblea Legislativa, hablamos con el presidente del presidente de la Cámara de Diputados y Senadores, estaba Gabriel Montaño, estaba Gringo González, y le manifestamos la preocupación porque hay la responsabilidad penal contra las personas jurídicas. Este código trae esa novedad. Quiere atacar. Que eso quiero que la gente entienda. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Una cosa. Cuando alguien comete un delito,
la responsabilidad va a la persona natural, es decir, al gerente directamente, ¿no es cierto? Pero resulta que eso, ahora con este Código de Sistema Penal, se agrega a otro componente que es la responsabilidad penal a la persona jurídica, es decir, a la empresa en sí. Y resulta de que si bien obviamente priva su libertad, por decirte, del gerente, por ejemplo, pero en función de la empresa va a atacar el Estado al patrimonio de la empresa. ¿Okay? Entonces es también un poco preocupante desde un punto de vista de que la empresa contribuye a la economía nacional. O sea, todos los tributos en la economía formal estamos pues dentro del sistema del empresariado. Entonces, imagínense que esto va a causar un gran problema, ¿no? Entonces, lo manifestamos a la Asamblea Legislativa, a los presidentes, a las cabezas, y ellos nos dijeron, podemos conversar, pero esto va. O sea, había una imposición. Ya había una imposición. Y lo único que se logró conversando y tratando con la Comisión Técnica de entender un poco que no dañen, porque todo código tiene que estar casado con los valores, derechos y garantías de la Constitución. Y esto no estaba casado. Se logró minimizar, o sea, se logró que el golpe sea menor, pero el golpe está. Porque ellos, en su momento, el proyecto de ley hablaba de que iba a atacar el Estado al 20% del patrimonio neto de la empresa en delitos mayores. Imagínense, o sea, es harto. Patrimonio neto, es quitándole los pasivos. Ahora se redujo tan solamente a las utilidades brutas y un porcentaje menor de 0.5 a 1.5% en una gestión determinada, y atacan el patrimonio neto, pero en porcentaje muy bajo. Pero en realidad eso no lo veamos como triunfo. El tema es que la Constitución no habla de responsabilidad a persona jurídica. La Constitución habla de que el ser humano tiene derecho, tiene garantía y es responsable penalmente de forma individual como ser humano. No hablamos de persona jurídica. Entiéndase que las empresas son entes colectivos, pero son de capital, de parte de finanzas. No es un ser que yo diga que venga aquí la empresa tal y se siente. No existe eso, pues. ¿No es cierto? Pero acá quieren atacar al patrimonio, lamentablemente. Entonces un poco aproveché esa experiencia para comentarle. O sea, había una imposición de parte del gobierno de no querer escuchar. Por eso es que no se socializó este código. Cada sector tuvo que buscar sus propios intereses, diríamos, entre comillas, porque decía, me va a afectar, y apareció la prensa, apareció también los médicos, apareció el empresariado, apareció todo el mundo. ¿Qué se le iba a preguntar? Estoy conversando con el doctor Ciro Áñez sobre el nuevo Código del Sistema Penal. Algo que ha llamado muchísimo la atención, y ahora resulta de que todos los sectores sabían y cada uno fue a negociar por su cuenta. Yo que he hablado con el que más hemos podido conversar, con el doctor Virués del colegio, él está ahorita en la Federación de Profesionales, pero viene del colegio médico. ¿Por qué en ese momento ya había una lectura, ya se sabía que no era solamente los médicos, que no era solo el transporte, que no era solo la empresa privada, y ya cada uno sabía que el otro estaba negociando? ¿Por qué no hubo en ese momento la capacidad de articular e ir en bloque antes de que se aprobara? Porque se ha aprobado en diciembre. Sí, para empezar, yo creo que cada sector está en su libre derecho de hacerlo, ¿no? Porque veía su problema, ¿no? Pero le contaré algo. Cuando uno iba y conversaba, le decía, mire, se publicó esto sobre el proyecto de ley. No, esa versión ya no es otra, te decían. Y te aparecían con otro texto. Pero cuando reuníamos con la Comisión Técnica nos salían con otras cosas. Entonces nosotros decíamos, pucha, eso es falta de certidumbre jurídica. O sea, no podés dejar a la persona en la ambigüedad, en saber qué es lo que está pasando, unos artículos que no sabes si son los reales o no. Eso es lo que pasaba. De ahí es que el problema es que no se puede articular nada si no tenés un texto oficial que te diga, este es el proyecto de ley, debatamos, ¿no es cierto? Uno iba y ya cambió. Porque resulta que un sector ya habló con nosotros, digamos, alguien, un sector de transporte, no sé, o no sé qué. O sea, se buscaban esos medios. Lamentablemente me decían, está en la página web. Uno iba a la página web y su texto pasadísimo. Cuando ellos mismos reconocían que ya habían cambiado. No era la última versión. No era la última versión. Yo creo que esa fue un poco no sé si diríamos estrategia, pero logró su objetivo de desinformación. Y cuando viene ya la promulgación, lo hacen rapidísimo. Acuérdense que el presidente estaba en otro país. Álvaro García, el que estaba en ejercicio. Exacto, y lo hizo en 2 días más, ni siquiera un día creo que fue. El Senado y ¡pum! El peor mes, ¿no? El mes donde hay más distracciones, que es diciembre. Y eso lo sabe todo el mundo. Ahora, sobre las razones para preocuparnos. Y lo digo porque yo he visto, y ahorita hay una corriente durísima de críticas a algunos periodistas, algunos colegas,
y algunos medios, porque cuando están haciendo las entrevistas con el dirigente de la COP, sobre todo el dirigente de la COP, o con el empresario, con la gente que se está manifestando en las calles, le dicen, pero a ver, ¿qué artículo pues usted? Cíteme 3 artículos. ¿El tema es de 2 o 3 artículos o cómo es la cosa, doctor? Es mucho más, lamentablemente cuestión de tiempo es importante. Y yo agradezco mucho a la prensa porque la prensa es importante, el control social lo hacen ustedes. Y es bueno que la prensa ayude mucho en este proceso. Fíjense, empecemos primero a ver el código en función a los derechos, que es lo más que nos importa más, que ya en el código se va a llamar bienes jurídicos protegidos. ¿Y cómo estamos, por ejemplo, con el principal, la vida? ¿Cómo se está protegiendo la vida en nuestro código? Lamentablemente la desprotege, porque resulta de que ahora, en el caso del aborto, hay la posibilidad del aborto libre, en cierta manera. En el Código Penal siempre el aborto fue penalizado, pero tenía su excepción. El aborto impune era obviamente cuando la mamá estaba por tener el hijo, pero se estaba peligrando la vida de ella y del niño, entonces apostaban obviamente por quien tenía más esperanza de vida, que en todo caso era la mamá. Esos grados terapéuticos peligrosos, digamos, ¿ok? La otra, si era producto de una violación, el trauma y todo esto se le permitía, la ley permitía de que la persona pueda abortar por un tema de que ya venía con un problema mental, un odio, un niño rechazado, o sea, habían esas excepcionalidades, ¿no es cierto? Pero ahora resulta de que cualquier señorita que sea estudiante, que quiera abortar dentro de las 8 primeras semanas, no va a ser penado por ley. O sea, abre la puerta. Ser estudiante y estar dentro de ese parámetro de tiempo. Así dice, ser estudiante. Y luego dice, también con otra opción, si fuese o no fuese estudiante, de que esté a cargo de un anciano, de una menor de edad. Va a poder también abortar en ese periodo de tiempo que les dije, de semanas, ¿no es cierto? Y esto se demuestra de que entonces el nuevo ser no está protegido. O sea, porque acuérdense de que el aborto está defendiendo la vida del nuevo ser. No es de la otra persona, sino del nuevo ser. Las decisiones que tomen uno de poder tener relaciones sexuales y producto de eso se da el embarazo, esa responsabilidad es individual de las personas que decidieron hacer esto. Pero el nuevo ser tiene un derecho también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí en nuestro código no está defendiendo el derecho a la vida de ese nuevo ser. Hay tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, que Bolivia es parte signataria y mediante ley se ha ratificado, dice claramente de que se debe proteger la vida a partir de la concepción. Y por lo tanto, ya vemos de entrada acá de que no está casado la Constitución, las convenciones internacionales con este código. Porque no se está respetando la vida a partir de la concepción, se le está permitiendo aniquilar a un ser en las semanas de ya habiendo sido fecundado, ya habiendo ido a la concepción, ya se lo está queriendo matar. Entonces ya se rompió ese criterio, no estamos basándonos en derechos humanos, ¿me entiendes? De entrada estamos contra todos los tratados internacionales sobre esta materia. Ese es uno. Ese es uno. Fíjense otro, y casaré el tema de la prensa, que también es bueno que lo sepa. Por eso el factor importante de la prensa es clave, fundamental. Fíjense, la libertad de expresión está dividida en 3 partes, ¿no es cierto? Libertad ideológica, que es los pensamientos internos que tenemos nosotros. Luego viene la libertad de recibir información. Y ahí está la prensa. Nos da información creíble, información veraz. Y luego viene la libertad de opinión. Cada persona puede opinar lo que desee. En estos 3 factores se está restringiendo los 3. Fíjense, hay un delito que en nuestro Código Penal se llama, dejámoslo así, el antiguo si quieren, que dice revelación de secreto. Ese artículo el siempre... secreto de fuente. Claro, pero en realidad no. En el Código Penal, digamos así, el antiguo, antes de este Código Sistema Penal Boliviano, dice claramente que tan solamente se sancionará cuando los secretos están vinculados con la seguridad del Estado. Solamente en esos casos se lo sanciona esa revelación de secreto. Y es entendible. En caso de que haya de guerra y demás, tienen pues que cuidar del tema de seguridad del Estado, o en caso de que convulsione la sociedad, hay seguridad de Estado que tiene que protegerse. En esos casos es previsible hacer esto. Pero resulta que este Código de Sistema Penal mantiene el nombre revelación de secreto, pero crea otro delito que dice revelación de secreto de Estado, y ahí lo coloca la seguridad del Estado, o sea, en el otro delito, y lo mantiene con ese mismo nombre, pero ya no habla de seguridad del Estado. Habla de que cualquier persona que revele secretos de forma amplia, ambigua, cualquier secreto, o sea, ¿qué secreto de qué? ¿Secreto de que mi vecino hizo algo? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, el secreto de Gabriela Zapata. Claro, o sea, exacto, o sea, le digo, es tan ambiguo que entra todo. Entra todo, es un concepto indeterminado.
En materia penal, ¿qué se entiende concepto determinado? Que no existe una base interpretativa penal referente a ese concepto. Y esto, secreto es todo, como les dije. Sí, eso es para un manejo discrecional de la interpretación que se pueda dar. Exacto, y el juzgador está basado en una subjetividad acá. Él va a decir, no, yo pienso que es esto. O sea, no hay un concepto claro. Y hasta que haya jurisprudencia que te interpreten, ya pasaron varios años, ¿no? Entonces, es complicado. Y ahí justo hablamos de derecho de fuente. El derecho de fuente de la información para la prensa es fundamental. El artículo 8 de la ley de imprenta dice, se respeta y se protege y es inviolable el secreto de la prensa. ¿Sí o no? Entonces, es peligroso porque con esto no va a haber, o sea, la persona que tenga que dar la información corre riesgo que una acción penal le caiga. El que va a dar la información hacia el periodista. Y luego el periodista, capaz que le van a decir, revela tu fuente. Lo van a obligar. Si ya está penado la revelación de secretos, entonces es riesgoso. Eso se limita bastante la libertad de expresión. Y fíjense, hoy las redes sociales son indicios para la prensa, ¿sí o no? Porque un buen periodista no se va a basar con un WhatsApp o ni Facebook. El periodista lo va a agarrar. Es una puntada que uno usa para profundizar o ir atrás de algo, pero... verifican después y ustedes cuando ya da la noticia, ya está filtrada, ya está adecuadamente investigada, pero le sirvió de indicio lo que pasa con las redes sociales. A un buen periodista lo hace así. Entonces, pero ahora resulta de que se va a tener que establecer qué entendemos por secreto. ¿Será que la persona que mandó un WhatsApp y no sé qué? O sea, es complicado. Fíjense que hay otro delito más. En el tema del delito de manipulación informática, ya pasamos a otro delito. Ese delito, por ejemplo, dice en el Código Penal, diríamos antiguo, ¿no es cierto? Que está vigente. Que está vigente. En este código habla tan solamente referente a que haya un daño económico, porque está dentro de los delitos contra la propiedad, delitos económicos, dentro de este sistema, ¿no?, de delitos. Tiene que haber un precio económico. En cambio ahora ya no hablan el tema económico, pero lo siguen colocando en esa área, que hoy se llama Organización de Economía Plural, le llaman, así lo llaman ahora. Y lo ponen ahí. Sin embargo, dice que cualquier información o uso dentro de las tecnologías de la información y la comunicación de datos, informes y lo que sea, será sancionado. Y ahí podemos entrar a las redes sociales, porque ya está hablando de tecnología de la información y la comunicación, cosa que no decía el anterior código. Él hablaba de tecnologías nada más informáticas, que puede entrar cualquier soporte informático. Sí, pero referente a que cause daño económico. Esto es que yo haga transferencias bancarias por sistema y cause una estafa especializada en materia informática. Pero acá no, aquí no habla de que sea económico, sino dice cualquier perjuicio. Y eso es también ambiguo, porque puede haber perjuicio a la moral, perjuicio a tantas cosas. Entonces, ahí las redes sociales pueden verse afectadas también, cualquier información que se maneje. Ahí ya vemos otro conflicto a la libertad ya de opinión. Yo no puedo opinar cualquier cosa porque capaz que después me van a hacer problemas. O sea, es muy ambigua la norma, en eso insistimos nosotros. Y hay un principio en materia penal que se llama principio de taxatibilidad. Toda norma penal tiene que ser clara, precisa y concreta. Si no es así, crea incertidumbre jurídica y todo el mundo estamos bajo sospecha. Precisa y concreta. Exacto. Si no tenemos estos tres factores, cualquier ser humano está bajo sospecha. Sencillamente. Ahora, usted anotaba el tema del delito manipulación informática, y el sábado pasado hicimos una entrevista por teléfono con Carlos Bert. Usted lo debe de haber escuchado también, y nos dejó asustadísimos, ¿no? Aquí a todos, porque nos planteó todas las observaciones de los diferentes sectores, pero además, cómo este nuevo código del sistema penal es permisivo para otros sectores, los informales, el narcotráfico, la manipulación en procesos electorales. Exacto. Incluso dijo él, y eso quisiera que usted nos los aclare, con esto Maggie nos dijo, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ya no tiene sentido. Ya, en ese aspecto hay que crear una situación. No es que la ley 04, la ley anticorrupción, esté abrogada. No está. No está abrogada. Pero han bajado las penas tanto que ya su aplicación, digamos, no tiene el grado tiene el peso punitivo. Que tenía... Claro. Ese es el problema. El requisito ilícito, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, han bajado las penas. Y creo que lo tengo por acá, que quería mostrarles un poco. Aquí está. Miren, ¿cuánto era la pena anteriormente? Antes teníamos una pena de 5 a 10 años y resulta que con este Código Sistema Penal tan solamente es de... A ver, aquí está... Aquí está.
aquí tenemos en caso de agravación, sube más todavía de 10 años, y acá solo tenemos de 5 a 10 en el artículo 106. Y en el anterior era mucho más de 10 años, llegábamos hasta 20. ¿Se da cuenta? Van bajando las penas, ¿no? Luego, fíjense en este otro delito que me interesa. Uso indebido de bienes y servicios públicos, esos que manejaban como uso particular un vehículo del Estado. Era sancionado por la ley Quiroga Santa Cruz. Ahora, este código lo elimina ese artículo. No existe ese artículo. No hay. Luego otro, el cohecho activo transnacional. Esto que es con autoridades diplomáticas exteriores de otros países, hablemos de Venezuela, Ecuador, Cuba, no sé qué, que hagan cohecho con otros funcionarios de Estado de rangos también diplomáticos y demás, no es delito ahora. Cuando antes existía el cohecho activo transnacional en la ley 00 Quiroga. Y esto tiene su origen en una convención internacional contra la corrupción de Naciones Unidas, que ahí se lo establece este delito y se sugiere a los estados signatarios que incluyan en su legislación el cohecho activo transnacional. Ahora no hay. O sea, ¿se dan cuenta? Es preocupante. Luego, redujeron también penas en otros factores. Por ejemplo, bueno, sigamos con la supresión. Omisión de declaración de bienes y renta. El que omitía cuando jugaba un cargo público. Sí. Ahora ya no es delito. La otra, han suprimido la pena de cárcel en estos casos. En el caso de la falsedad de declaración jurada de bienes, han bajado. Antes por lo menos teníamos penas altas. Y hoy ya tenemos tan solamente de 2 a 4 años. ¿Okay? Y así hay otros, por ejemplo... Que en esos casos incluso pueden librarse de ir a la cárcel, ¿no? Claro, porque tiene mucho, o sea, hay que ver mucho el grado de la pena. Exacto. Para ver si hay medidas cautelares y dentro de ellas se encuentra la detención preventiva. ¿Okay? Ahí está el delito de peculado. Por ejemplo, miren, el peculado antes, en la ley 004, la ley 00 Quiroga Santa Cruz, tenía una pena privativa de libertad de 5 a 10 años. Ahora fíjense en el artículo 262 de este Código de Sistema Penal, dice la pena será de 3 a 6 años. Ya no de 5 a 10, de 3 a 6. O sea, hay mucho beneficio, diríamos así, de penas bajas para el sector público, para las autoridades. Y luego, para el ciudadano, resulta que hay una flexibilización en cuanto a la protección de derechos, como les mostré el aborto y demás. Y volviendo un poco más adentro todavía, cuando hablábamos sobre estos derechos de los civiles, la libertad de religión, libertad de culto, también está cuestionada. Ya se levantó sectores religiosos a conversar sobre el tema. Y que es preocupante, porque la trata de personas está más vinculado para personas que son secuestradas con un propósito de venta de órganos o delitos sexuales. Esa está conceptualizada a nivel mundial por tratados internacionales de protección a menores, a mujeres y a niños y hasta varones que vayan por esta vía de ser secuestrados y usados sus órganos, venta de órganos o delitos sexuales, para prostitución y otras cosas más. Resulta que ahora le colocan que va a ser penado el reclutamiento con fines para organizaciones religiosas. ¿Por qué lo meten ahí? ¿Por qué lo meten? O sea, aquí quieren atacar penalmente a todas las organizaciones religiosas. Yo creo que es un despropósito total, ¿no? Es atacar la libertad de culto, que la Constitución lo abre la puerta y dice a toda la libertad, existe libertad de culto y toda Uno podría interpretar en ese caso, doctor, como un afán de controlar a las organizaciones religiosas, sociales, políticas, lo que fuera. Yo creo que tiene mucho, ¿no? Porque el Código Penal es un instrumento represivo de naturaleza, ¿no? Pero debe ser represivo contra personas que cometan ilícitos penales que afecten bienes jurídicos, que es lo que les decía. Pero en el momento de que vemos de que se flexibilizan esos bienes jurídicos para los particulares y en el sentido de que no lo protege y más bien las penas bajan para el sector público, obviamente da a entender de que va a existir un beneficio al sector público, y al privado un control. Va a haber un control. ¿Por qué? Porque aparte que tenés un control cruzado, llámese de cualquier sector, impuestos nacionales, llámese AMP, digamos, en cuestión de las empresas, llámese Ministerio de Trabajo, hay un control también del punto de vista punitivo frente al ciudadano. ¿Qué es lo que es el Código Penal? El Código Penal es una amenaza social, porque te va a decir, digamos, yo te sanciono, y como te voy a sancionar, no hagas esto porque si no tenés la responsabilidad penal en tu contra. Ese sistema un poco debe flexibilizarse. Cuando estamos en un estado de derecho constitucional, tienen que estar más ligados con garantías y protecciones de estas garantías. Este código está en contrarruta, lamentablemente. Por eso que le decíamos, o abrogación o derogación. Así como está constitucional, lamentablemente iríamos más por una abrogación que una derogación. Como usted bien lo manifestaba, ¿no es cierto? Decía, ir artículo por artículo, perdés tiempo.
Lo que tiene que haber es aquí una nueva socialización de estos y tomarlo como un proyecto de ley a esto, y debatirlo, y que cada institución y grupos hagan su propuesta y sea un código adecuado, si queremos modernizarlo. Ahí vamos a llegar a un punto que me parece interesante, doctor, porque, claro, la mayoría que estamos observando y que estamos apoyando esta demanda de abrogación, porque lo digo abiertamente, no es porque seamos entendidos en derecho, y eso es bueno que también los colegas de la prensa lo sepan, sí, ¿no? A mí me gustó una de las respuestas que creo que fue precisamente del ejecutivo de la COP. Le dijo, pero yo no estoy aquí solamente como ejecutivo de la COP, yo estoy aquí como ciudadano. Y a mí ese código me afecta no solamente como trabajador, ¿no? Estoy absolutamente convencida de que no se gana nada. El gobierno está tratando de distraer diciendo, no, ahora analicemos un año. No hay opción a analizar nada, porque la esencia del código, por lo que usted mismo nos está diciendo, es una esencia negativa, ¿no? O sea, va para atrás en vez de ir para adelante. Pero además, si añadimos el otro factor que un poco lo comentábamos ayer, doctor, por teléfono, cuando estábamos coordinando la entrevista para hoy, es que este es apenas uno de un paquete de 6 códigos. Sí. Y esos 6 códigos todingos están cruzados más o menos bajo la misma óptica, ¿o no? Exacto. Bien que tocamos ese tema. Y es bueno hablar de los famosos códigos morales, que lo han llamado así, ¿no? Hasta tiene pues, ¿no?, el juego de palabras. Códigos morales. Claro, y inclusive lo reconoció el ministro de Justicia, donde decía él, no solamente por la gestión de Evo Morales, sino también porque tiene una carga moral importante. Claro, ese era el discurso. Ese era el discurso. No pierden oportunidad. Exacto. Pero fíjense de que este Código Morales, en realidad, cuando entra el gobierno de Evo Morales, hace un programa de gobierno. Lo entrega a la Corte Electoral en ese momento, que se llama Tribunal Nacional Electoral, y resulta que habla de 100 leyes. Acuérdense, está ese documento. 100 leyes que se venían para poder aplicar la nueva Constitución. 100 leyes, decían. Y dentro de eso están estos códigos morales. Y se están cumpliendo. No solamente veamos los códigos morales, sino que hay más leyes todavía. No nos quedemos con estos 10. No son apenas estos 6. En total son 100 leyes. Que han ido avanzando, pero todavía faltan muchos. ¿Okay? ¿Qué han avanzado referente a los códigos morales? Está el Código Procesal Constitucional, está el Código Procesal Civil, está el Código de Niño y Adolescente, está el Código de Familia, está la Ley del Notariado. Esos son los avances que han tenido. Pero ahora viene este Código de Sistema Penal, que ya está promulgado, pero no está todavía aplicado. Código Civil, que es el que se viene pronto. Código de Comercio, Código Laboral y de Proceso Laboral, Código Procesal Administrativo, Ley de Ejecución Penal, modificaciones y actualizaciones del sistema de derechos reales. Eso se viene. Ahora, ahí que ya empezamos a hablar sobre las 100 leyes, porque aquí ya viene, ya estos son los códigos que acaban, digamos, ¿no? Pero ahora viene. Yo tengo Código Penal, sí, Civil, Comercial, Tributario, Laboral y de Familia y del Proceso Familiar. Eso ya están. El de Familia, el Código de Familia ya fue promulgado. Lo que faltarían son Código Civil, Código de Comercio, Código Laboral, Procesal Laboral, Código Procesal Administrativo, Ley de Ejecución Penal, que en esta gestión aparentemente quieren hacerla, porque el ministro de Justicia lo manifestó. Ya se hizo esto, ahora vendrían esto. Está en su página web del Ministerio de Justicia. Ahora, ¿qué otras leyes son? Haremos más, digamos, de esas 100 leyes que le decía. Está la Ley de Regulación de Derechos y Garantías Constitucionales. Así lo han mencionado en esa propuesta de programa. Está la Ley de Comunicación Social e Información. Ahí van a tener que querer revisar la Ley de Imprenta, porque está dentro del listado. Es un programa de gobierno. Luego está la Ley de Ejecución y Práctica Médica. Ellos quieren tocar el tema con una ley. Están en la propuesta. Yo quisiera que la gente pueda entrar y ver la propuesta del gobierno cuando ¿Cuál ingresa. es la página? Ahorita yo los bajé de eForo Bolivia, que es el que lo ha puesto y lo ha mantenido. Davico, para poder compartir? Claro. ¿Ok? Luego viene Ley de Regulación, dice, de apremios corporales por obligaciones patrimoniales. Esto me causa extrañeza, porque ya en la época de Blandman, que con buen tino, dijo, no tiene que haber prisión por deuda. Si el tema es económico, entiéndase que el derecho penal es la última razón de buscarla. Tiene que agotarse todas las vías para recién ir al derecho penal. No puede ser de primera irme yo a querer a la persona a quitar su libertad.
Se supone de que los bienes más preciados del ser humano es la vida y la libertad. La libertad. Y no puede ser que de entrada me busquen eso con el fin de extorsionar para poder sacar dinero. O sea, si son deudas, se tiene que pagar con dinero, o sea, no es con libertades, ¿me entiendes? Entonces, pero la gente parece que sigue con ese concepto, ¿no? Y aquí, terrible. Y acá estamos hablando de que está en la propuesta, dice Ley de Regulación de Apremio Corporal de Operaciones Patrimoniales. Eso es lo que... Y hay más, son 100. Doctor Ciro Áñez, tengo una pregunta y me parece interesante. Es Daniel Molina. Gracias, Daniel. Daniel siempre está en sintonía nuestra. Dice... ¿Qué significa lo que dice el artículo 2, inciso 1 del Código Penal? ¿Qué es el poder penal? Ok. ¿Pero habla del proyecto o habla del código? No, yo creo que es del nuevo. Del nuevo, ok. Artículo 2, inciso 1. Perfecto, lo leo a ver qué dice acá. Dice, el presente código tiene por finalidad racionalizar el uso del poder penal como última respuesta al conflicto, aplicable solo cuando sea posible solucionarlo por medios menos violentos, instaurando un sistema penal con enfoque restaurador. Ese enfoque restaurador, para empezar, es muy complicado entenderlo. Es mentiroso, se lo voy a explicar enseguida. Pero cuando hablamos de poder penal, obviamente es el poder punitivo que tiene el Estado contra el ciudadano cuando éste comete ilícitos penales que violan los bienes jurídicos protegidos. Textualmente no nos preocupemos, porque en realidad es una facultad. Si no hubiera un código... Es un término que se usa. Claro, si no hubiera el código penal, si no hubiera un derecho penal, hubiera venganza privada. O sea, toda la sociedad en su conjunto hizo un consenso y dijo, yo entrego y delego mi facultad de venganza privada hacia el Estado para que sea el Estado el que administre el sistema punitivo, porque si no todos nos matamos. Oiga, pero ahorita que lo estoy escuchando, doctor, se me ocurre que hemos pasado de superar la amenaza de la venganza privada a enfrentar la amenaza del poder estatal representado en el gobierno que esté de turno. Exacto, lamentablemente es la distorsión de que hay. O sea, el Estado ya no es un protector, no es un garante de derechos. Lamentablemente, como está diseñado este código, asusta por ese motivo. Debería, más bien, ser un protector. Y entiéndase en esta palabra, el derecho penal tiene que ser para contener el poder punitivo, no para ampliarlo contra el ciudadano. Y acá es un instrumento represivo, así como está contextualizado, lamentablemente. Doctor, estamos llegando al final. Mire cómo se ha pasado. Y eso que el doctor super ágil o no. ¿Ah? ¿Qué ha pasado, chicos? Ya están peleando otra vez los dos. Estos dos pelean todo el tiempo, le cuento. Doctor, entonces, lo que usted me está diciendo me deja más preocupada. Ay, Dios santo, cada semana más preocupada, ¿no? El Código Penal es apenas una cosinga. Hay mucho más. Hay mucho más, sí. Y lo que debe de enseñarnos lo que está pasando, y un poco lo comentábamos con estos amigos que le digo, es como ciudadanos tenemos que darnos cuenta que lo que nos está pasando ahorita es porque hemos sido muy descuidados con los temas que tienen que ver con los asuntos públicos y que nos afecta nuestros derechos, ¿no? Creo que es necesario que estemos de verdad atentos, que estemos pendientes de cada una que cosa. Uno se lava las manos y dice, no, ahí están los partidos, que sea, ¿por qué el diputado? ¿Por qué el senador no hizo esto? ¿Por qué...? O por qué los colegios no hicieron el colegio de abogados. O sea, en realidad es una tarea para todos, yo creo, ¿no? Y ahora, que cada sector contribuya es necesario, ¿no? Yo insisto, cada sector es importante. Por ejemplo, las minorías políticas, no lo voy a atacar, pero sí es importante que ellos asuman su rol. ¿En qué sentido? En que ellos son los primeros en conocer qué proyecto de ley entró. Porque están ahí. Exacto. Ellos deberían alertar y que ya la ciudadanía, con sus estructuras civiles correspondientes, empiecen a decir, denme el proyecto y vamos a empezar a debatirlo. Voy a hacerse una salvedad, porque me puse de oficio a buscar durante el año, como se le ha dado tanto palo a los parlamentarios, y sí voy a rescatar. Eliane Capobianco vino con el tema de este proyecto del Código Penal. Y yo no sé si le dieron pelota o no le dieron pelota. O le dimos pelota o no, todo. No. Y ese justamente podría ser un ejemplo que se conduzca así siempre.
vienen más leyes, como le digo, son 100, han avanzado harto, pero faltan más todavía. De esas 100, ¿qué Han avanzado porcentaje bastante. ya están? No, yo creo que han avanzado un 50-60%, porque ya hay varias leyes que se han promulgado, son muchas, acuérdense, hay muchas, pero sigue falta. Y el problema es que ahora ya va al tema ciudadano, pues por eso estamos tan convulsionados ahora. Porque un código de sistema penal ya es mal para el ciudadano, ley de regulación de derechos y garantías para los ciudadanos, ¿no? El tema de derechos reales, propiedad privada de quién, del ciudadano. O sea, ahora sí nos debe preocupar más. Doctor, ¿usted ha hecho un análisis al detalle de este código? Como academia lo ¿Ha hemos hecho. trabajado? ¿Hay un documento escrito? Sí, nosotros como academia aquí hicimos, fíjese, me acuerdo cuando salió el libro, que le comenté el libro colectivo que hicimos, cuando tuve esa reunión con los presidentes, se lo entregué el libro, se lo obsequiamos para que puedan verlo y están las opiniones de tantos nacionales como internacionales, gente de España y demás también opina. Sobre el proyecto. Se lo entregamos y lo guardaron, yo creo, porque no ni siquiera lo han leído. Inclusive a la comisión técnica que está a cargo de Reinaldo Imaña, a él también se le dio un texto más, o sea, se lo mostró ahí, se lo dimos. No hubo eso. Ahora, hicimos otro donde nos casamos con el Colegio de Abogados, por ejemplo, hicimos un manifiesto y lo mostramos los puntos que vemos convenientes mostrar y decir, estos son más preocupantes para la ciudadanía. Y se publicó, no sé si serán en las redes sociales, pero nosotros lo hicimos también eso. ¿Y dónde está ese manifiesto? Se lo puedo mostrar. El Colegio de Abogados, yo supongo que su página web lo ha colocado, nosotros lo tenemos en nuestra página oficial de la academia. Es la página? De la academia en Facebook, ponen Academia de Derecho Penal, Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y Empresarial, así se llama, búsquenla en Facebook, está ahí, y se lo voy a mostrar ahí. Porque Academia. creo que es importante, hasta para que uno sepa por qué está protestando, por qué está pidiendo la abrogación, conocer, y es imposible pedirle pues a todos, ni yo me los he leído artículos por artículo, no voy leyendo algunos capítulos, pero la guía para poder comprenderlos tienen que ser los estudios que hacen las personas entendidas en la materia, en este caso el doctor Ciro Áñez. La academia. ¿Qué tal? Gracias. Doctor, yo le agradezco muchísimo, es la primera vez que viene a este programa de Semanario 1 acá en Radio Marítima, pero vamos a tener más de un pretexto para volver a invitarlo. Con mucho gusto, cuente con nosotros, estamos acá siempre presentes. Muchísimas gracias con el doctor Ciro Áñez. Oye, apenas uno pica